Llevaba 3 horas lloviendo sin parar en Brooklyn. Era una de esas lluvias típicas de octubre que empapan las chaquetas y te calan hasta los huesos. Emma Collins observaba cómo las gotas resbalaban por el escaparate del restaurante. Su reflejo se veía fantasmal en el cristal. El letrero de neón del restaurante Rosie's parpadeaba intermitentemente en lo alto, proyectando sombras rosas y azules sobre el pavimento mojado de la calle, casi desierta. Emma, cariño, ¿te vas? La voz ronca de Ross interrumpió sus pensamientos. La propietaria, de 72 años, limpiaba la barra con el mismo paño amarillo descolorido que había utilizado durante la última década. Emma miró el reloj que había sobre el pasaplatos de la cocina. Eran las 10:47 p.m. Sí, solo estoy terminando con la última mesa. Señaló la mesa 7, donde un camionero de aspecto cansado estaba tomando su tercera taza de café. Ve, yo me encargo de él, dijo Rosie, despidiéndola con un gesto. Llevas de pie desde las 2. Eso es un turno doble, chica. Emma esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Rosie. Sacaré la basura de camino. Siempre tan responsable, murmuró Rosie, pero había afecto en su tono. No te olvides del paraguas esta vez. Emma cogió su gastada chaqueta de lona del gancho que había cerca de la cocina y agarró las 2 bolsas de basura que había junto a la puerta trasera. El paraguas estaba justo donde lo había dejado esa mañana. Lo cogió y luego lo volvió a dejar. El trayecto hasta su camión era de solo 6 metros. Había sobrevivido a cosas peores. Las luces fluorescentes de la cocina parpadearon cuando empujó la puerta trasera y salió al callejón. La lluvia la golpeó de inmediato, fría e insistente. Emma levantó las bolsas de basura y se dirigió rápidamente hacia los contenedores situados al final del estrecho pasaje entre la cafetería de Rosie y la fábrica textil abandonada de al lado. Brooklyn por la noche tenía una cualidad especial, una mezcla de sirenas lejanas, el zumbido del tráfico de la autopista y el ritmo constante de la ciudad que nunca dormía del todo. Emma había vivido allí durante sus 26 años. Sabía qué calles evitar, qué atajos tomar, cómo mantener la cabeza gacha y las llaves entre los dedos. Tiró la primera bolsa al contenedor y el ruido metálico resonó en las paredes de ladrillo. Cuando levantó la segunda bolsa, un sonido la hizo quedarse paralizada. Un llanto. No un llanto cualquiera. El llanto desesperado y entrecortado de un bebé. El corazón de Emma se detuvo. Dejó caer la bolsa de basura y su contenido se derramó a sus pies. El sonido provenía de detrás del contenedor más grande, en las sombras, donde terminaba el callejón sin salida. «¿Hola?», dijo con voz insegura, ahogada por la lluvia. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se intensificó, ahora claramente 2 voces diferentes. 2 bebés. Los pies de Emma se movieron antes de que su mente procesara completamente lo que estaba haciendo. Rodeó el contenedor, con los ojos luchando por adaptarse a la oscuridad. El estrecho haz de luz de seguridad de la puerta trasera del restaurante apenas llegaba hasta allí. Entonces los vio. 2 sillas de bebé estaban sobre el asfalto mojado, parcialmente protegidas por una escalera de incendios. Los bebés que había dentro, que no podían tener más de 8 o 9 meses, lloraban, con sus caritas enrojecidas y arrugadas por la angustia. Pero fue el hombre que estaba junto a ellos lo que le cortó la respiración a Emma. Estaba desplomado contra la pared de ladrillo, con una mano agarrada al asa de la silla de coche más cercana con los nudillos blancos por la desesperación. Incluso con la tenue luz, Emma podía ver la mancha oscura que se extendía por su hombro izquierdo, mezclándose con la lluvia que le pegaba el pelo oscuro a la frente. «Dios mío», susurró Emma, arrodillándose a su lado. Los charcos empaparon sus vaqueros al instante, pero apenas se dio cuenta. «Señor, señor, ¿puede oírme?». Los ojos del hombre se abrieron, ojos oscuros, casi negros en la penumbra, llenos de dolor y de algo más. Miedo no por sí mismo, se dio cuenta Emma, sino por los bebés que lloraban a su lado. Por favor, su voz era apenas un susurro, con un fuerte acento. Italiano, tal vez. Por favor, no. Hospital. Encontrarán. Su cabeza se inclinó hacia un lado, perdiendo el conocimiento. Las manos de Emma temblaban mientras las presionaba contra su hombro, sintiendo la humedad cálida filtrarse entre sus dedos.
Había visto lesiones antes. 2 años de estudios de medicina antes de abandonar la carrera le habían enseñado lo suficiente como para saber que esto era grave. La herida de su hombro seguía sangrando, aunque no tan profusamente como al principio. Pero su piel estaba fría, demasiado fría, y su respiración era superficial. «Tengo que llamar al 911», dijo Emma, más para sí misma que para él. Buscó a tientas su teléfono con los dedos ensangrentados. No. Su mano se extendió con una fuerza sorprendente, agarrándole la muñeca, con los ojos fijos en los de ella con una intensidad feroz. «Ni policía ni hospital. Se llevarán a los niños». «Necesitas atención médica», insistió Emma, pero su voz temblaba. Algo en su desesperación la hizo dudar. «Por favor». La palabra salió como poco más que un susurro. «Por favor», pensó Emma. Todos sus pensamientos racionales le gritaban que pidiera ayuda, que hiciera lo correcto, lo legal. Pero miró a los dos bebés, que seguían llorando en sus sillitas, y luego volvió a mirar a este hombre que apenas se aferraba a la conciencia, pero que aún así lo sostenía con todas sus fuerzas. Pensó en su padre, desangrándose en un accidente de coche hace 3 años, mientras ella le cogía la mano y esperaba a las ambulancias que llegaron demasiado tarde. Pensó en su madre, que había sobrevivido al accidente solo para morir 2 días después en una cama de hospital, llamando a Emma con sus últimos alientos. Pensó en todas las noches desde entonces en las que había permanecido despierta, preguntándose si podría haber hecho más, si podría haberlo salvado de alguna manera, si solo hubiera tenido los conocimientos, las habilidades, el valor. «De acuerdo», se oyó decir a Emma. «Vale, pero tenemos que moverte. ¿Puedes levantarte?» Él asintió débilmente. Emma sabía que probablemente era mentira, pero tenían que intentarlo. Miró a los bebés. «¿Son tuyos?» «Mis hijos». El orgullo brilló en sus ojos a pesar del dolor. «Lucía, Marco». «Vale». «Lucía y Marco también vienen». Emma tomó la decisión en ese instante. En algún lugar de su mente, comprendió que nada en su vida volvería a ser igual después de ese momento. Cogió la primera silla de coche. Lucía supuso por el ribete rosa. Y luego Marcos. Pesaban más de lo que esperaba, sólidos y reales en sus manos. Los dejó con cuidado a un lado, donde no les alcanzara la lluvia, y volvió junto al hombre. «Voy a ayudarte a levantarte. Mi camioneta está a solo 6 metros. ¿Podrá llegar?» Él asintió de nuevo y Emma deslizó su hombro bajo el brazo bueno de él, preparándose para soportar su peso. Era alto, fácilmente 1,88 mene o 1,90, y de complexión sólida bajo el traje caro, que ahora estaba arruinado por la lluvia y cosas peores. «A la de 3», contó Emma. 1, 2, 3. Se levantaron juntos, y el peso de él casi le dobló las rodillas. Él contuvo un gemido, y Emma lo sintió temblar por el esfuerzo de mantenerse erguido. Paso a paso, con gran dificultad, se dirigieron hacia la entrada del callejón, donde la destartalada camioneta Ford de Emma estaba aparcada bajo una farola rota. «Espere aquí», le dijo ella jadeando, apoyándolo contra el costado de la camioneta. Corrió a buscar a los bebés y cogió las 2 sillas de coche. Le ardían los brazos por el esfuerzo, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. La puerta del pasajero de la camioneta chirrió cuando la abrió de un tirón. Aseguró una silla de seguridad en la parte trasera, luego la otra, con los dedos torpes con los cinturones de seguridad. Los bebés se habían calmado y solo lloriqueaban, con los ojos muy abiertos mirándola con esa peculiar conciencia que a veces tienen los bebés. «Está bien», les susurró Emma, aunque no tenía ni idea de si eso era cierto. «Todo va a salir bien». El hombre se había deslizado por el costado de la camioneta cuando ella regresó junto a él. El corazón de Emma latía con fuerza mientras lo ayudaba a sentarse en el asiento del pasajero. Su cabeza cayó hacia atrás contra el reposacabezas. Respiraba con dificultad. «Quédese conmigo», dijo Emma con firmeza, cerrando la puerta de un golpe y corriendo hacia el lado del conductor. El motor tosió 2 veces antes de arrancar. Emma agarró el volante con los nudillos blancos mientras se alejaba del restaurante.
Sus ojos se movían rápidamente entre la carretera y el hombre que tenía a su lado. Ahora podía ver su etiqueta con el nombre, en la tenue luz del salpicadero, donde simplemente ponía Moretti. El traje, aunque estaba arruinado, era claramente caro. El reloj que llevaba en la muñeca probablemente costaba más de lo que Emma ganaba en 6 meses. Sus zapatos eran de cuero italiano. ¿En qué se había metido? El trayecto hasta su apartamento en Queens solía durar 30 minutos. Emma lo hizo en 18, saltándose 2 semáforos en rojo y acelerando su camioneta a velocidades que hacían vibrar la carrocería. No dejó de hablar en todo el camino, en parte para mantenerlo consciente y en parte para evitar entrar en pánico. Por cierto, soy Emma. Emma Collins. Vivo sola. Bueno, supongo que ya no. Al menos por esta noche. Mi apartamento es pequeño, pero está limpio. Tengo algunos... Tengo algunos suministros médicos. Estudié medicina. ¿Te lo había dicho? 2 años en la Universidad de Nueva York antes de dejarlo. Mis padres murieron en un accidente de coche y no pude... En fin, recuerdo lo suficiente. Creo... Dios, espero recordar lo suficiente. El hombre Moretti emitió un sonido que podría haber sido un gesto de asentimiento. En el asiento trasero, uno de los gemelos volvió a llorar. Un sonido cansado y asustado que le hizo doler el pecho a Emma. Ya casi hemos llegado, les prometió a todos. Ya casi hemos llegado. Su edificio de apartamentos era un cansado edificio de 4 pisos sin ascensor en Astoria. El tipo de lugar donde todo el mundo se ocupaba de sus propios asuntos y el propietario solo arreglaba las cosas cuando se convertían en un peligro de incendio. Emma aparcó lo más cerca posible de la entrada y se quedó sentada un momento, con las manos aún agarradas al volante, mientras la realidad se abalanzaba sobre ella. Acababa de llevar a su casa a un desconocido herido y a 2 bebés. No había llamado a la policía. No tenía ni idea de lo que le había pasado, de quién huía o de por qué estaba tan desesperado por evitar los hospitales. La mano de Moretti le tocó el brazo, haciéndola sobresaltar. Tenía los ojos abiertos, ahora más claros, a pesar del dolor grabado en cada línea de su rostro. Gracias, dijo simplemente. Esas 2 palabras, pronunciadas con tanta gratitud genuina, tranquilizaron a Emma. Ella asintió. Vamos a entrar. Subir 3 tramos de escaleras con él fue una pesadilla. Moretti apenas podía mantenerse en pie y mucho menos subir escaleras. Emma lo llevó a medias, medio arrastrándolo, deteniéndose cada pocos pasos para dejarlo respirar. La señora Chen, del 2B, abrió la puerta al oír el alboroto, les echó un vistazo y la volvió a cerrar sin decir nada. Emma nunca había estado tan agradecida por la indiferencia de sus vecinos. Cuando llegaron a la puerta de su apartamento, Emma temblaba de agotamiento. Buscó a tientas las llaves, finalmente abrió la puerta y llevó a Moretti directamente a su pequeño sofá. Él se desplomó sobre él con un sonido que era en parte alivio y en parte dolor. Emma bajó corriendo a por los bebés, subiendo los escalones de 2 en 2, a pesar del ardor en las piernas. Los gemelos estaban milagrosamente tranquilos ahora, con los ojos cerrados por el cansancio. Emma cogió las 2 sillas de coche y volvió a subir, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. Dentro de su apartamento, dejó a los bebés con cuidado y cerró la puerta con llave, colocando el cerrojo y la cadena. Durante un momento, se quedó allí de pie, respirando con dificultad, mirando la escena que tenía ante sí. Su pequeña sala de estar, con sus muebles de segunda mano y su colección de libros de bolsillo, ahora contenía a un hombre gravemente herido que sangraba en su sofá y 2 gemelos bebés y sillas de coche en el suelo. Lo absurdo de la situación la golpeó de golpe y tuvo que reprimir una risa histérica. «Está bien», dijo Emma en voz alta, obligándose a actuar. Bien, primero los suministros médicos. Tenía un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo del baño, bien surtido, un vestigio de sus días en la Facultad de Medicina que nunca había sido capaz de tirar. Emma lo cogió junto con toallas limpias, alcohol isopropílico y todas las vendas que tenía. De vuelta en la sala de estar, ya tenía los ojos cerrados y respiraba superficialmente. Emma se arrodilló junto al sofá y le quitó con cuidado la chaqueta. La camisa que llevaba debajo estaba empapada.
Cogió unas tijeras del botiquín y cortó la tela, dejando al descubierto la herida. La herida en el hombro era profunda, pero, afortunadamente, parecía ser una herida de entrada y salida. El proyectil había entrado por delante y había salido limpiamente por detrás. Emma había visto diagramas de este tipo de heridas en su rotación por la unidad de traumatología. Si no había daños importantes en las arterias, y el hecho de que él siguiera vivo sugería que no lo sabía, las principales preocupaciones eran la infección y la pérdida continua de líquidos. «Esto va a doler», advirtió Emma. Aunque no estaba segura de que él pudiera oírla, limpió la herida con la mayor delicadeza posible, utilizando alcohol isopropílico a pesar de saber que le quemaría. Moretti tensó todo el cuerpo y dejó escapar un sonido grave entre los dientes apretados, pero no gritó. Emma trabajó con rapidez, rellenando la herida con gasas y vendándola con firmeza. Sus manos recordaban más que su mente. Los movimientos le volvieron a la memoria. Cómo aplicar presión, cómo fijar una venda, los signos a los que había que prestar atención. Cuando terminó, sus manos estaban más firmes. La fiebre de Moretti le preocupaba más. Su piel quemaba al tacto y el sudor le brotaba de la frente a pesar del frescor del apartamento. Emma cogió un paño húmedo y se lo colocó en la frente. Luego lo cubrió con su manta de repuesto. Solo entonces prestó atención a los bebés. Lucía y Marco estaban despiertos, mirándola con ojos oscuros y solemnes, que le recordaban dolorosamente a sus padres. Necesitaban que los cambiaran, alimentaran y consolaran. Y Emma no tenía nada de eso. Encontró una bolsa de pañales que no había visto antes, escondida debajo del asiento del coche de Marco. Dentro había pañales, toallitas, biberones y ropa para cambiarles. Quienquiera que fuera este Moretti, estaba preparado. Emma nunca había cambiado un pañal en su vida, pero lo aprendió a base de prueba y error, hablando suavemente a los bebés mientras trabajaba. «Lo siento si lo estoy haciendo mal. Probablemente estén acostumbrados a alguien que realmente sabe lo que hace, ¿no?» Marco le agarró el dedo con su pequeño puño y algo en el pecho de Emma se rompió. Calentó los biberones en el microondas, probablemente no de la manera correcta, pero lo mejor que pudo, y les dio de comer uno por uno. Comieron con avidez, con sus manitas buscando los biberones. Cuando terminaron, les hizo eructar como había visto en las películas, sintiéndose ridículamente fuera de su elemento, pero se calmaron. Los ojos de Lucía se cerraron primero, seguidos por los de Marco. Emma creó una cama improvisada en el suelo con los cojines y almohadas del sofá, colocando ambas sillas de coche en el centro, donde podía verlos desde cualquier lugar del pequeño apartamento. Eran más de las 2 de la madrugada cuando Emma finalmente se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada en la pared entre el sofá y los bebés. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola temblorosa y aturdida. Miró a Moretti, luego a los gemelos y luego a sus propias manos manchadas de sangre. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía, como si buscara una respuesta. Moretti se movió, con la mano colgando del borde del sofá, flexionándola y relajándola. Emma observó el subir y bajar de su pecho, contando las respiraciones. Estables, vivos, los bebés dormían plácidamente, con el rostro relajado de esa manera perfecta que solo los niños dormidos logran. Emma sacó su teléfono, con el pulgar sobre el botón de llamada de emergencia. Debía llamar a alguien. Esto superaba sus capacidades. Este hombre necesitaba atención médica real y estos bebés necesitaban ¿qué? Familia, servicios sociales. Pero sus palabras resonaban en su mente. Los encontrarán. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué les pasaría a Lucía y Marco si Emma hacía esa llamada? Dejó el teléfono sin marcar. Alrededor de las 4 m, la fiebre de Moretti subió. Emma se despertó de un sueño ligero al oírlo murmurar en italiano, retorciéndose débilmente en el sofá. Le volvió a poner el paño frío en la frente y le habló en voz baja, aunque probablemente él no pudiera entenderla. «Tienes que luchar contra esto. Esos bebés te necesitan. Necesito que te despiertes y me expliques qué está pasando, porque estoy aterrorizada y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo». Su mano encontró la de ella en su delirio, agarrándola con una fuerza sorprendente. Emma la sujetó, anclándolo. «No les dejes», murmuró.
todavía perdido en sus sueños febriles. «Sofía, promételo. ¿Protegerás a Sofía?», preguntó Emma. Pero él se había ido de nuevo, sumiéndose de nuevo en la inconsciencia. Encontró su cartera en la chaqueta. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba saber algo, cualquier cosa. Dentro no había tarjetas de crédito, solo dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo, y una foto gastada y arrugada por haber sido mirada con frecuencia. La foto mostraba a Moretti más saludable, sonriendo con una mujer. Ella era hermosa, con largo cabello oscuro y una cálida sonrisa. Su mano descansaba sobre su vientre muy embarazado. La mano de Moretti cubría la de ella. Ambos llevaban anillos de boda. Emma le dio la vuelta a la foto, en la que había una elegante inscripción. Vincent, Sofía y nuestros milagros. Faltan 3 meses. Sofía, el nombre que él había pronunciado en su delirio febril. Emma miró a los bebés y la comprensión se apoderó de ella como un pesado abrigo. Eran sus hijos, y Sofía no estaba allí. Guardó la foto en la cartera y volvió a su sitio en el suelo. Por fin había dejado de llover. A través de la ventana podía ver los primeros indicios del amanecer iluminando el cielo sobre Queens. Emma se acurrucó con las rodillas contra el pecho y observó a sus inesperados protegidos. Vincent Moretti, ahora sabía su nombre, que huía de algo tan terrible que prefería arriesgarse a morir en un callejón antes que ir al hospital. Y Lucia y Marco, 2 bebés inocentes atrapados en la tormenta a la que se enfrentaba su padre. «Los mantendré a salvo», prometió Emma a la habitación dormida. «Sea lo que sea esto, seas quien seas, los mantendré a salvo». La mano de Vincent se movió en sueños y, en algún lugar de su inconsciencia febril, pareció oír que su respiración se estabilizaba ligeramente y que las líneas de dolor de su rostro se suavizaban un poco. Al amanecer en la ciudad de Nueva York, Emma Collins se sentó en su pequeño apartamento y se preguntó si acababa de salvar una vida o de arruinar la suya. Los gemelos seguían durmiendo, ajenos al peso de su pequeña existencia, a los misterios que rodeaban a su padre, al peligro que los había llevado a todos al callejón, empapado por la lluvia detrás del restaurante Rosie's. Emma pensó en llamar al trabajo para decir que estaba enferma. Pensó en todas las preguntas que eso suscitaría. Pensó en la chaqueta que colgaba junto a la puerta, la que tenía la pistola de Vincent en el bolsillo. La había encontrado mientras revisaba sus cosas, un frío recordatorio de que ese hombre era peligroso de formas que ella no podía comprender del todo. Pero sobre todo pensó en la forma en que él se había aferrado a los asientos del coche incluso mientras perdía el conocimiento. En la forma en que había susurrado, «mis hijos», con un amor tan feroz. La forma en que sus ojos le habían suplicado ayuda, no para él, sino para ellos. Y pensó en sus propios padres y en todas las formas en que la vida podía cambiar en un instante. Y en cómo, a veces, la decisión correcta era la que no tenía ningún sentido. «Espero que valgas la pena, Vincent Moretti», susurró Emma, cerrando por fin los ojos. «Por su bien, realmente espero que valgas la pena». La ciudad bullía fuera de su ventana, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en un apartamento anodino. En algún lugar, la gente buscaba a Vincent Moretti. En algún lugar, el peligro acechaba. Pero en ese momento, en ese tranquilo apartamento, al llegar la mañana, solo se oía la suave respiración de 2 bebés, el sueño febril de un hombre herido y una camarera agotada que había elegido la compasión por encima de la seguridad y no tenía ni idea de a dónde la llevaría esa decisión. El último pensamiento de Emma antes de que el sueño se apoderara de ella fue un recuerdo de la Facultad de Medicina. Algo que uno de sus profesores había dicho durante la clase de ética. El juramento hipocrático dice, lo primero es no hacer daño, pero a veces no hacer daño significa correr un riesgo. Tomar una decisión que puede ser errónea porque la alternativa es definitivamente peor. Entonces no lo había entendido. Ahora lo entendía. Emma se despertó con el sonido de unos llantos. No eran los desesperados gemidos de la noche anterior, sino los insistentes llantos hambrientos de unos bebés que sabían que era por la mañana y querían desayunar. La pálida luz del sol de noviembre se filtraba a través de las finas cortinas de su apartamento y durante un momento de felicidad,
Olvidó todo lo que había pasado. Entonces, su cuello protestó por la incómoda postura en la que había dormido apoyada contra la pared, y la realidad volvió a inundarla. Se incorporó, con todos los músculos de su cuerpo gritando de dolor. El reloj de la pared marcaba las 7:23 am. Había dormido unas 3 horas, pero le parecieron 3 minutos. Marco era el más ruidoso de los dos, con la cara arrugada y enrojecida. Lucía lloriqueaba a su lado, cada vez más fuerte, hasta convertirse en un llanto completo. Emma se acercó a ellos a trompicones, con el cuerpo moviéndose en piloto automático. Vale, vale, os oigo, murmuró, levantando primero a Marco. Estaba cálido y firme en sus brazos, y su llanto disminuyó ligeramente al contacto. Lo sé, pequeño. Sé que tienes hambre. Miró hacia el sofá. Vincent Moretti yacía exactamente como lo había dejado, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones constantes. La fiebre parecía haber remitido. Su rostro tenía más color que a primera hora de la mañana, aunque seguía pálido bajo su tez olivácea. Emma consiguió calentar los biberones con una mano mientras sostenía a Marco contra su hombro con la otra. El apartamento estaba frío. Se había olvidado de ajustar el termostato antes de que todo sucediera. Se propuso mentalmente subir la calefacción una vez que hubiera alimentado a los dos bebés. Esta vez, Lucía fue la primera. Emma se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, acunando a la niña mientras Marco esperaba en su sillita. Sus llantos eran cada vez más insistentes. «Ya te tocará, te lo prometo», le dijo Emma. Estaba a mitad de dar de comer a Marco cuando Vincent se movió. Al principio, sus movimientos fueron sutiles, un giro de cabeza, un flexionar los dedos. Luego abrió los ojos, desenfocados y confusos. Emma lo observó parpadear varias veces, con la mirada recorriendo el techo desconocido. Las extrañas paredes antes de posarse finalmente en ella. Sus ojos se encontraron y Emma vio el momento exacto en que recuperó la plena conciencia. Todo su cuerpo se tensó y su mano se movió, buscando algo. La chaqueta, el arma. Está en el armario, dijo Emma en voz baja, sin moverse de su posición con Marco. ¿La chaqueta? Quiero decir, yo no... Comprobé que estuviera a salvo y luego la guardé. Vincent apretó la mandíbula, intentó incorporarse e inmediatamente su rostro palideció por el dolor. Respiró hondo y volvió a caer sobre los cojines. «No lo hagas», dijo Emma con firmeza. «Has perdido mucho líquido. Tu hombro necesita tiempo para curarse y si no tienes cuidado, se te abrirán los puntos». Puntos. Su voz era más ronca y áspera por las horas de fiebre y inconsciencia. No podía dejarla abierta. La herida tenía que cerrarse. Emma mantuvo un tono pragmático, aunque su corazón latía con fuerza. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Los ojos oscuros de Vincent la estudiaron durante un largo momento. Luego su mirada se desplazó hacia el bebé que ella llevaba en brazos y algo en su expresión se quebró. «Marco», susurró. «Está bien, los dos están bien». Emma miró a Lucía, que se había quedado dormida en su sillita después de comer. Dormían casi toda la noche una vez que les daban de comer y les cambiaban. Creo que solo estaban asustados y hambrientos. Observó cómo los ojos de Vincent se movían entre sus hijos, catalogando cada detalle, comprobando, y Emma se dio cuenta de que realmente estaban ilesos. Su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba a Marco, aunque la distancia era demasiado grande. «¿Quieres cogerlo?», preguntó Emma. «¿Cuando termine de comer?». Vincent asintió sin atreverse a hablar. Emma podía ver la emoción que luchaba por contener. Alivio, miedo, amor, todo se reflejaba en su rostro. Marco terminó su biberón y Emma cambió cuidadosamente de posición para acercarlo a su padre. Ayudó a Vincent a acomodarse para que pudiera acunar al bebé contra su hombro bueno, sosteniendo su brazo lesionado con una almohada. La transformación fue inmediata. Marco se acomodó contra el pecho de su padre, con su pequeña mano agarrada a la camisa de Vincent. Vincent cerró los ojos y Emma vio que movía los labios en lo que parecía una oración, o tal vez solo un agradecimiento. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vincent después de un momento. «Desde que te encontré». «Unas 9 horas». Emma se levantó, necesitada de moverse para hacer algo con las manos.
Tuviste fiebre alta alrededor de las 4:40 p.m. Estaba preocupada, pero bajó justo antes del amanecer. Te quedaste despierto. Alguien tenía que hacerlo. Emma se dirigió a la zona de la cocina. ¿En serio? Solo es un rincón del salón con una encimera y una mini nevera. Empezó a preparar café más por tener algo que hacer que porque le apeteciera. En tu cartera ponía Vincent. Vincent Moretti. Sí, su voz era cautelosa ahora. Soy Emma, Emma Collins, pero supongo que lo oíste anoche. No estaba segura de si lo recordarías. Lo recuerdo. La mirada de Vincent siguió sus movimientos. ¿Trabajas en la cafetería? ¿Rosie's? Sí. Llevo allí 3 años. Emma echó agua en la antigua cafetera. Supongo que no estabas allí por el pastel. Estaba corriendo. Las palabras salieron sin emoción. Objetivas. Me encontraron a 6 manzanas de distancia. Llegué al callejón antes. No terminó. No era necesario. Emma se volvió hacia él, apoyándose en la barra. ¿Quién te encontró? Gente de la que prefiero no hablar. Creo que me merezco más que eso, señor Moretti. Podrían arrestarme por lo que hice anoche. No informar de una lesión como la tuya, no llamar a las autoridades, eso es un delito. Entonces, ¿por qué no los llamaste? Sus ojos eran penetrantes a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Emma no tenía una buena respuesta. Tú me pediste que no lo hiciera. Y los bebés, no podía arriesgarme a que los llevaran al sistema. ¿El sistema? Servicios sociales, hogares de acogida. Emma se abrazó a sí misma. Mis padres murieron hace 3 años. Vi lo que les pasa a los niños en el sistema. No podía hacerlo. Simplemente no pude. La comprensión se reflejó en el rostro de Vincent. Siento lo de tus padres. No. Emma negó con la cabeza. No seas amable conmigo. No me hagas sentir bien con esta decisión, porque tengo miedo de haber tomado la equivocada. La cafetera gorgoteó, llenando el apartamento con su aroma familiar. Emma sirvió 2 tazas y añadió azúcar a ambas. No tenía ni idea de cómo tomaba Vincent el café, pero el azúcar le ayudaría a reponer líquidos. Le llevó una taza y le ayudó a moverse para que pudiera sostenerla con su mano buena. Marco se había quedado dormido sobre su pecho. Sus pequeños ronquidos eran apenas audibles. Gracias, dijo Vincent, y Emma no supo si se refería al café o a todo lo demás. Se acomodó en el sillón frente al sofá, acunando su propia taza. La foto de tu cartera, Sofía. El cuerpo de Vincent se tensó. Has revisado mis cosas. Necesitaba saber quién eras. Si tenías familia, debía llamar a tus contactos de emergencia. Cualquier cosa. Emma sostuvo su mirada fija. Es preciosa, era preciosa. El tiempo pasado flotaba en el aire entre ellos. Vincent movió la mandíbula un momento antes de responder. Sofía murió hace 8 meses. Complicaciones durante el parto. Lo siento. Y Emma lo sentía de verdad. Había visto esa foto, el amor que había en ella, la ilusión. Nunca llegó a verlos crecer. Los tuvo en brazos una vez durante 20 minutos. La voz de Vincent se había vuelto hueca. El médico dijo que estaba estable, que las complicaciones estaban bajo control. Entonces, su corazón simplemente se detuvo. Emma no insistió. Había aprendido en su breve formación médica que el dolor necesitaba espacio, no presiones. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, bebiendo café, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucía se despertó emitiendo pequeños sonidos que no eran exactamente llantos. Emma la sacó de la silla del coche y la acomodó en su regazo, sosteniendo la cabeza del bebé de la forma que había descubierto a base de prueba y error. «Se te dan bien», observó Vincent. «Estoy fingiendo», admitió Emma. «Nunca he estado rodeada de bebés, pero son más fáciles de lo que esperaba. Más resistentes. Han tenido que serlo». La amargura se coló en el tono de Vincent. «Los últimos 8 meses han sido un caos. Los padres de Sofía me culparon por su muerte. Intentaron quitarme a los gemelos, alegando que no era apta. Luego hubo complicaciones en el trabajo». «¿En el trabajo?» Emma se aferró a la palabra. «¿Qué tipo de negocios te obligan a correr por Brooklyn de noche con tus hijos, que le tienen miedo a los hospitales?» La expresión de Vincent se estremeció.
del tipo que es mejor no discutir. No. La voz de Emma se endureció. No puedes hacer eso. Te salvé la vida. Te estoy acogiendo en mi casa. Estoy cuidando a tus hijos. Me debes la verdad. ¿Quieres la verdad? Vincent se movió con cuidado, haciendo una mueca de dolor al hacerlo. La verdad podría ponerte en más peligro del que ya estás. Creo que encontrarte en un callejón con una herida en el hombro ya me puso en peligro, ¿no crees? Se miraron fijamente, sin ceder. Marcos se movió entre ellos, emitiendo un pequeño sonido. La tensión se rompió cuando Vincent se ajustó automáticamente para calmar a su hijo. Su expresión se suavizó. Me dedico a la importación y exportación. Vincent finalmente dijo, esa no es una respuesta, es la respuesta más segura que puedo darte. Emma quería insistir, pero algo en sus ojos la detuvo. Miedo, no por él mismo, sino por ella. Lo reconoció porque lo había visto en los ojos de su padre cuando le hizo prometer que abandonara el lugar del accidente y buscara ayuda, aunque eso significara dejarlo solo. Está bien, dijo Emma, pero necesito saber una cosa. ¿Estamos a salvo aquí, en este apartamento? Vincent dudó, y esa duda le dijo a Emma todo lo que necesitaba saber. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó ella. No lo sé. Un día, quizá dos. Me estarán buscando, pero no esperarán que me quede en la ciudad. La mayoría de la gente huiría. ¿Por qué tú no lo has hecho? Porque huir con heridas y dos bebés es imposible. Y porque miró a Marco, porque estoy cansado de huir. Emma entendía ese tipo de cansancio. Lo había sentido después de la muerte de sus padres, después de abandonar la facultad de medicina, después de darse cuenta de que todo su plan de vida se había desvanecido en una noche terrible. ¿Cuál es tu plan entonces?, preguntó Emma. Recuperarme lo suficiente como para poder moverme, contactar con gente en la que confío, hacer los preparativos. La voz de Vincent era fría, distante. Has hecho más que suficiente. En cuanto pueda caminar sin ayuda, me iré. Podrás olvidar que todo esto ha pasado. Y si no puedes caminar, si te infectas o la herida no se cura bien, entonces me ocuparé de ello. Eso no es un plan, es un suicidio. Los ojos de Vincent brillaron. ¿Qué quieres de mí? ¿Gratitud? Ya te he dado las gracias. ¿Dinero? Puedo pagarte por las molestias. Solo dime qué quieres para que podamos seguir adelante. Emma se levantó bruscamente, sobresaltando a Lucía. La cara del bebé se arrugó, amenazando con llorar. Emma se acercó a la ventana, balanceándose suavemente para calmarla, mirando a la calle de abajo. Era sábado por la mañana en Atoria. La gente se dirigía a la bodega, a la cafetería, viviendo sus vidas normales, mientras que el mundo de Emma se había desviado completamente de su eje. No quiero tu dinero, dijo Emma en voz baja. Quiero saber que ayudarte no fue un error. Quiero saber que esos bebés van a estar bien. Quiero... Se calló, sin saber cómo terminar. ¿Quieres absolución?, dijo Vincent. ¿Quieres que alguien te diga que tomaste la decisión correcta? Emma se volvió hacia él. ¿Lo hice? No lo sé. Su honestidad la sorprendió. Pregúntame de nuevo cuando esto haya terminado. La mañana se alargó hasta la tarde. Emma llamó a Rosie y se inventó una historia sobre un problema estomacal que la obligaba a quedarse en casa. Rosie, bendita sea, no le preguntó nada, solo le dijo a Emma que se recuperara y se cuidara. Vincent dormía a ratos, con el cuerpo luchando por curarse. Emma le cambió las vendas 2 veces, comprobando si había signos de infección. La herida tenía mejor aspecto de lo que ella temía. No había enrojecimiento inusual, ni calor más allá de la inflamación normal. Sus manos habían recordado más de lo que ella creía posible. Los gemelos la mantenían ocupada. Aprendió sus ritmos. Marco era el más inquieto, necesitaba más atención y consuelo. Lucía era más tranquila, más observadora, pero tenía un fuerte agarre y se aferraba al dedo de Emma mientras comía, como si tuviera miedo de quedarse sola. Emma se encontró hablando con ellos constantemente, narrando todo lo que hacía. Vale, vuestro papá está durmiendo otra vez, lo cual es bueno porque dormir ayuda a curarse. Y tú necesitas que te cambien el pañal, Marco, porque vaya, eso es impresionante.
Tu hermana está siendo muy paciente mientras espera su turno. Fue durante uno de esos cambios de pañal cuando sonó el teléfono de Vincent. Emma se quedó paralizada. El teléfono estaba en la chaqueta de Vincent, la que ella había colgado en el armario. Sonó 3 veces, 4, y luego se detuvo. 30 segundos después, volvió a sonar. ¿Debería? Emma señaló hacia el armario. No. Vincent estaba despierto ahora, alerta. No contestes. ¿Y si es importante? Es importante. Por eso no debes contestar. El teléfono se detuvo de nuevo y luego volvió a sonar inmediatamente. Persistente, murmuró Emma. Terminó de lavarse las manos con Marco antes de ir a ver cómo estaba Vincent. Tenía la mandíbula apretada. Su mano buena estaba cerrada en un puño. Son ellos, dijo Vincent, comprobando si seguía viva. ¿Los que te hicieron daño? ¿Los que quieren saber dónde estoy? Sí. El teléfono finalmente dejó de sonar. Emma exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Cuánto tiempo tardarán en descubrir que estás aquí? Preguntó. No lo harán. Nadie me vio salir contigo. Nadie conoce esta conexión. Emma quería creerle. De verdad. El día transcurrió con una extraña domesticidad. Emma preparó sopa enlatada porque sus habilidades culinarias eran limitadas y ayudó a Vincent a comer pequeñas cantidades. Aprendió a saber cuándo los gemelos necesitaban dormir, comer o simplemente que los abrazaran. Cambió la televisión a un canal de noticias, buscando cualquier informe de incidentes en Brooklyn, pero no encontró nada. Vincent la observaba con esos ojos oscuros y evaluadores. Ella lo sorprendió varias veces, y cada vez él no apartaba la mirada. ¿Qué? Emma finalmente preguntó, exasperada, mientras doblaba la diminuta ropa del bebé de la bolsa de pañales. Eres buena en esto, en el cuidado. Te dije que estoy fingiendo. No, no es así. Vincent se movió en el sofá, tratando de encontrar una posición cómoda. Tienes instinto. Te das cuenta de cuándo necesitan algo incluso antes de que lloren. Eso no es algo que se pueda fingir. Emma se encogió de hombros, incómoda con el comentario. Quizás solo prestó atención. La mayoría de la gente no lo hace. No sabía qué responder, así que no dijo nada. Pero algo en su pecho se calentó con el cumplido. Al acercarse la noche, Emma se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión sobre dónde dormirían. Vincent, obviamente, no podía moverse del sofá. Los bebés necesitaban un lugar seguro para dormir, lo que la dejaba a ella otra vez en el suelo o en su dormitorio, lo que le parecía mal de alguna manera, dejándolos a todos aquí solos. Estaba reorganizando mentalmente los muebles cuando Vincent habló. Háblame de la Facultad de Medicina. Emma levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Dijiste que estudiaste medicina en la Universidad de Nueva York. ¿Qué te llevó a querer ser médico? Parece que fue hace toda una vida. Emma se acomodó en el sillón. Lucía dormía recostada sobre su hombro. Mi madre era enfermera. Trabajaba en la UCI pediátrica de Mount C. Crecí escuchando sus historias, viendo lo mucho que le gustaba ayudar a los niños. Me parecía lo más importante que se podía hacer en la vida. ¿En qué año estabas? En segundo, acababa de empezar las prácticas clínicas. A Emma se le hizo un nudo en la garganta al recordar. Estaba en urgencias cuando trajeron a mis padres. Vi cómo los médicos les atendían. Vi todo lo que intentaron. Y simplemente no pude volver después de eso. Todos los pacientes se convirtieron en mis padres. Cada trauma, cada código azul, era como revivir aquella noche una y otra vez. Así que te hiciste camarera. No había juicio en su tono, solo curiosidad. Emma lo agradeció. Me convertí en una superviviente, corrigió. La deuda de la Facultad de Medicina sigue ahí. A los préstamos estudiantiles no les importa que haya abandonado. Así que trabajo en Rosie's y estudio online en la universidad comunitaria cuando puedo permitírmelo. Y me digo a mí misma que algún día descubriré qué es lo siguiente. ¿Qué quieres que sea lo siguiente? Nadie le había preguntado eso en 3 años. Emma tuvo que pensarlo. Ya no lo sé, admitió. Antes tenía todo un plan. Terminar la carrera de medicina, la residencia y la pediatría, como mi madre.
Quizás unirme a Médicos Sin Fronteras durante unos años, ayudar a gente que realmente lo necesitara. Pero ahora solo intento superar cada día. Vincent asintió lentamente. Entiendo eso de solo superar cada día. ¿Tú no? Emma lo desafió porque parecías alguien con planes, varios, a largo plazo. Tenía planes. Su voz se volvió distante. Sofía y yo íbamos a dejar Nueva York después de que nacieran los gemelos. Ella quería mudarse a la costa, a algún lugar tranquilo, criar a nuestros hijos lejos de... Se detuvo. Lejos de tu negocio, lejos de todo. Emma quería preguntar más, pero Lucía se movió, exigiendo atención. Emma se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por el pequeño apartamento, balanceándose suavemente. La niña se calmó y su pequeño cuerpo se relajó hasta quedarse dormido. «Serás una buena madre algún día», dijo Vincent en voz baja. Las palabras impactaron a Emma más de lo que debían. Nunca había pensado realmente en tener hijos, en formar su propia familia. Siempre había sido algún día. Después de la facultad de medicina, después de establecer una carrera, ahora algún día parecía imposiblemente lejano. «Quizás», dijo Emma, «si alguna vez averiguo qué hacer con mi vida, la vida no espera a que lo averigües. Simplemente sucede». ¿Era eso lo que era Sofía? La vida simplemente sucediendo. La expresión de Vincent se suavizó de una manera que Emma no había visto antes. Sofía fue lo mejor que me ha pasado nunca. Nos conocimos en un acto benéfico. Ella era voluntaria en un programa de alfabetización, enseñando a los inmigrantes a leer inglés. Fui porque era lo que se esperaba de mí. Me quedé porque no podía dejar de escucharla hablar sobre la importancia de la educación, de dar a las personas herramientas para construir una vida mejor. Suena increíble. Lo era, y sabía a qué me dedicaba, sabía cómo era mi familia, y aún así me amaba. La voz de Vincent se quebró ligeramente. Ella me hizo querer ser mejor por ella, por nuestros hijos. Emma volvió a colocar con cuidado a Lucía en su sillita del coche y luego se volvió hacia Vincent. «¿A qué te dedicas exactamente? Y no me vengas otra vez con lo de la importación y exportación». Vincent la miró fijamente a los ojos. «Mi familia lleva 4 generaciones en Nueva York. Tenemos negocios, algunos legítimos y otros que se mueven en zonas más grises. Tenemos territorios, alianzas, obligaciones que se remontan a décadas atrás y enemigos a los que nada les gustaría más que ver desaparecer el nombre de Moretti». No era una confesión completa, pero se acercaba más a la verdad que antes. Emma analizó sus palabras con cuidado. «Cuando digo negocios familiares, me refiero exactamente a lo que tú crees». La voz de Vincent se había endurecido. «Y antes de juzgarme, recuerda que yo no pedí esta vida. Nací en ella. Mi padre dirigía los negocios antes que yo, y su padre antes que él. No es algo de lo que puedas alejarte, pero ibas a intentarlo con Sofía. Iba a intentarlo». Emma procesó esto. Su mente se aceleró. Crimen organizado, la familia Moretti. Eso explicaba la ropa cara, el miedo a los hospitales y a la policía, la gente que lo perseguía. Lo explicaba todo y hacía que sus acciones de la noche anterior parecieran aún más descabelladas. «Debería estar aterrorizada por ti», dijo Emma. «Deberías estarlo, pero no lo estoy». Y no lo estaba. Al menos, no por él. ¿Por la situación? Sí. ¿De lo desconocido? Por supuesto. Pero de Vincent Moretti, herido y desesperado por proteger a sus hijos. No, entonces eres una tonta, probablemente. Emma volvió a sentarse en su silla, sintiéndose de repente agotada. «Pero ahora también estoy comprometida». «Entonces, ¿cuál es el plan? Porque curarme y marcharme no es suficiente». Vincent se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era mesurada, cautelosa. «Necesito contactar con mi gente. Me la estarán buscando, pero serán discretos. Una vez que pueda confirmar en quién puedo confiar, porque está claro que alguien de mi organización me ha traicionado, podré organizar un transporte seguro hasta donde esa información no te incumbe. Si te vas a quedar en mi apartamento sangrando en mi sofá, creo que me he ganado algo de información.
Cuanto menos sepas, más segura estarás. Creo que esa oportunidad se esfumó cuando te subí a mi camioneta. Emma se inclinó hacia adelante. Mira, ahora estoy metida en esto, te guste o no. Así que, o me confías el plan real, o pasarás los próximos días preguntándote si voy a entrar en pánico y llamar a la policía. Era un farol. Emma nunca le haría eso a los gemelos. Pero Vincent no necesitaba saber eso. Entrecerró los ojos, evaluándola. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Ojeré una sonrisa pequeña, dolorida, pero genuina. Eres terca. Prefiero decir decidida. A Sofía le habrías caído bien. El cumplido pilló a Emma desprevenida. Sintió que le subían los colores a las mejillas y apartó la mirada. No hagas eso. ¿Qué? Hacerme sentir como si fuéramos amigos. No lo somos. Solo soy alguien que estaba en el lugar adecuado en el momento inadecuado. O en el lugar inadecuado en el momento adecuado, replicó Vince. La perspectiva importa. Antes de que Emma pudiera responder, Marco empezó a llorar. Un llanto real, del tipo que significa que algo va mal. Emma se levantó de un salto para comprobar cómo estaba. No tenía fiebre. El pañal estaba bien. Le habían dado de comer hacía una hora. A veces solo necesitan que les cojan en brazos, dijo Vincent. Marco especialmente. Odia estar solo. Emma cogió al bebé y lo achunó contra su pecho. Se calmó inmediatamente y sus llantos se convirtieron en hipos. Ella se balanceó suavemente, tarareando sin pensar, una melodía que solía cantar su madre. Cuando levantó la vista, Vincent la estaba mirando de nuevo con esa expresión indescifrable. ¿Qué? Preguntó Emma. Nada. Solo gracias. Ya me has dado las gracias. Probablemente te daré las gracias 100 veces más antes de que esto termine. Emma quería preguntar cuándo terminaría, pero le daba miedo la respuesta. La noche transcurrió con normalidad. Emma volvió a dar de comer a los gemelos, los cambió y los preparó para dormir. Vincent dormitaba de forma intermitente, con el cuerpo aún luchando por recuperarse. Emma se preparó un sándwich y lo comió de pie en la encimera de la cocina, demasiado nerviosa para sentarse. Estaba limpiando cuando lo oyó. Un ruido procedente del pasillo, fuera de su puerta. Pasos lentos y deliberados, que se detenían en cada apartamento. Emma se quedó paralizada. Miró a Vincent, que de repente estaba alerta, con todo el cuerpo tenso. «Apaga las luces», susurró. Emma se movió rápidamente, accionando los interruptores. El apartamento se sumió en la oscuridad. Solo el resplandor de las farolas de la calle proporcionaba algo de iluminación. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El corazón de Emma latía tan fuerte que pensó que le iba a salir del pecho. Se quedó de pie en medio del apartamento, a igual distancia de Vincent y los gemelos. Sin saber qué hacer. Un golpe. 3 golpes secos contra la puerta. Vincent negó con la cabeza ligeramente. «No respondas». Otro golpe. Luego una voz. Masculina. Casual. El servicio de mantenimiento del edificio revisando los radiadores. Eran las 9:00 p.m. de un sábado. Ningún servicio de mantenimiento del edificio trabajaba a esas horas, especialmente en su descuidado edificio de apartamentos. Emma contuvo la respiración. Los gemelos milagrosamente se quedaron callados. El pomo de la puerta traqueteó. Alguien lo estaba probando para ver si estaba cerrado. Emma agradeció a todos sus ángeles de la guarda haber echado el cerrojo y la cadena. Más pasos, una segunda voz más baja. «No es el apartamento correcto. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro. Vámonos». Los pasos se alejaron. Emma esperó, contando hasta 100 antes de atreverse a moverse. Se acercó sigilosamente a la ventana, con cuidado de permanecer oculta detrás de la cortina, y miró hacia la calle. 2 hombres salieron del edificio. Ambos vestían ropa oscura. Ambos se movían con el paso seguro de personas que no temían nada. Se subieron a un sub negro estacionado al otro lado de la calle y se alejaron. Emma se volvió y vio a Vincent intentando incorporarse, con el rostro pálido por el dolor y el esfuerzo. «Me estaban buscando», dijo. «¿Cómo encontraron este edificio?» «No lo encontraron. Están peinando el vecindario, revisando los edificios cercanos al lugar donde desaparecí.
Seguirán buscando desde ese callejón hasta que encuentren algo. Vincent consiguió incorporarse un poco más, respirando con dificultad por el esfuerzo. No podemos quedarnos aquí. Apenas puedes moverte. ¿Cómo piensas salir? No tengo otra opción. Si vuelven, no abriremos la puerta otra vez. No tienen motivos para sospechar de este apartamento en concreto. No estoy en el punto de mira de nadie. No soy nadie. Ahora eres alguien, dijo Vincent con severidad. Por asociación, eres alguien. Emma caminaba de un lado a otro con la mente acelerada. Vale. Pensemos en esto con lógica. Están buscando a un hombre con 2 bebés. Si te quedas escondido, si yo soy la única a la que ven, tú querrás mentir por mí. Yo quiero que no nos atrapen a todos. Emma dejó de caminar y se enfrentó a él. Mañana iré a trabajar como si nada. Actuaré como si nada pasara. Tú te quedarás aquí con los gemelos, en silencio, lejos de las ventanas. Ganaremos tiempo para que te recuperes. Y si te preguntan, yo soy una camarera que trabajó un turno largo y se fue a casa. No vi nada inusual. No sé nada. Vincent la observó durante un largo momento. Eres buena en esto, pensando tácticamente. Estoy aterrorizada e improvisando sobre la marcha, corrigió Emma. Pero es mejor que cualquier alternativa que se me ocurra. Tenía razón, y ambos lo sabían. Vincent no tenía fuerzas para huir, y exponer a los gemelos al frío de noviembre mientras se trasladaban a otro lugar podría enfermarlos. Estaban atrapados, al menos por ahora. Emma volvió a encender las luces, aunque las mantuvo atenuadas. Los gemelos necesitaban una toma más antes de acostarse, y Emma tenía que fingir que todo era normal, aunque le temblaban las manos mientras preparaba los biberones. «Háblame de ellos», dijo Emma mientras daba de comer a Lutia, necesitando algo en lo que concentrarse además de su miedo. «¿Los gemelos? ¿Cómo son? ¿Qué debo saber?» La expresión de Vincent se suavizó inmediatamente. Marco es más ruidoso, pero más fácil de calmar. Solo necesita contacto para sentirse seguro. Lucía es más tranquila, pero más terca. Cuando decide que algo no le gusta, lo hace saber. De tal palo, tal astilla. Una leve sonrisa. De ambos padres, sinceramente. Sofía era la persona más terca que he conocido. ¿Qué más? Están empezando a morder. Verás que muerden todo. Debería haber anillos de dentición en la bolsa. Vincent hizo una pausa. Ahora sonríen. Sonrisas reales, no solo gases. Lucía sonrió por primera vez hace 3 semanas. Marco la siguió. 2 días después, Emma sintió un nudo en el pecho. No eran solo bebés, eran personas que desarrollaban su personalidad, que alcanzaban hitos. Tenían un padre que los conocía, los quería y prestaba atención a cada detalle. «Tienen suerte de tenerte», dijo Emma en voz baja. «Tienen suerte de tenerte ahora mismo», replicó Vincent. «No podría hacer esto solo». No así. Emma se dio cuenta de que esa confesión le costó algo. Era un hombre que no estaba acostumbrado a necesitar ayuda, a mostrarse vulnerable. «Bueno, no estás solo», dijo Emma. «Para bien o para mal, ahora estamos juntos en esto». Marco terminó su biberón y enseguida escupió sobre la camisa de Emma. Ella se rió. Una risa auténtica. Lo absurdo de la situación finalmente superó su miedo. «Bienvenida a la paternidad», dijo Vincent con sequedad. «Es muy glamuroso. Ya lo veo». Emma cogió una toalla y limpió el desastre. «Menos mal que tengo unos estándares bajos en cuanto al glamour». Acostaron a los gemelos. Colocaron las 2 sillas de coche donde Vincent pudiera verlos desde el sofá. Emma cogió mantas y una almohada, y esta vez hizo más cómodo su nido en el suelo. «Emma», dijo Vincent mientras ella se acomodaba, «lo que has hecho hoy, mentir diciendo que estabas enferma para quedarte en casa. Podrías perder tu trabajo. He tenido trabajos peores. Ya se me ocurrirá algo. Me aseguraré de que no sufras económicamente por esto. Te he dicho que no quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres?» Emma se subió la manta hasta la barbilla pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? «Quiero que esos bebés estén a salvo», dijo finalmente. «Quiero saber que ayudarte ha servido de algo. Y quiero...» Se quedó callada. «¿Quieres qué?
Quiero sentir que he tomado una decisión que no solo tenía que ver con la supervivencia. Durante 3 años, eso es lo único que he hecho, sobrevivir. Quizás esto sea lo primero que he hecho que realmente tenga que ver con vivir. Vincent estuvo callado durante tanto tiempo que Emma pensó que se había quedado dormido. Entonces Sofía solía decir que vivir y sobrevivir eran cosas diferentes, que sobrevivir era lo que hacías cuando no tenías otra opción, pero vivir requería valor. Ella era sabia. Lo era todo. El dolor en su voz era crudo, sincera. Y ahora soy todo lo que tienen. 2 bebés que crecerán sin apenas recordar a su madre, criados por un padre que los ama. Emma terminó. Eso no es nada, Vincent, es todo. En la oscuridad lo oyó soltar un suspiro tembloroso. Descansa un poco. Mañana será un día complicado. Emma cerró los ojos, pero no le resultó fácil conciliar el sueño. Su mente repetía la imagen del hombre en su puerta, el traqueteo del pomo, la amenaza casual en sus voces. Pensó en ir a trabajar al día siguiente, fingiendo que todo era normal mientras Vincent y los gemelos se escondían en su apartamento. Pensó en la decisión que había tomado en ese callejón y en todas las decisiones que habían seguido. Y se preguntó, no por primera vez y ciertamente no por última, si acababa de salvar una vida o de firmar su propia sentencia de muerte. Pero en ese momento, escuchando la suave respiración de 2 bebés dormidos y la inhalación y exhalación constantes de su padre, Emma decidió que no importaba. Había tomado su decisión. Ahora solo tenía que vivir con ella. Afuera la ciudad zumbaba con su caos habitual, sirenas en la distancia, voces de los apartamentos vecinos, la eterna banda sonora de Nueva York. En algún lugar, la gente buscaba a Vincent Moretti. Pero en el apartamento 13, en un pequeño edificio de Atoria, 3 personas dormían bajo la protección de una camarera obstinada que decidió que, a veces, lo correcto y lo seguro no eran lo mismo, y que, a veces, había que elegir qué era más importante. La alarma del teléfono de Emma sonó a las 5:30 de la mañana, interrumpiendo el poco sueño que había conseguido conciliar. La apagó rápidamente, para no despertar a Vincent ni a los gemelos. Pero cuando abrió los ojos, Vincent ya estaba despierto, mirándola desde el sofá. «No has dormido», dijo Emma, con la voz ronca por el cansancio. Alguien tenía que estar alerta. Tenía los ojos sombríos, agotados, pero vigilantes por si volvían. Emma se incorporó, con la espalda protestando por otra noche en el suelo. «Necesitas descansar para curarte. Yo descansaré cuando estemos a salvo». Era inútil discutir. Emma se levantó y se dirigió en silencio al cuarto de baño, mirando su reflejo en el espejo. Ojeras, pelo revuelto, preocupación grabada en cada línea de su rostro. Parecía alguien que albergaba a un fugitivo, y se dio cuenta de repente de que eso era exactamente lo que era. La ducha fue rápida y fría. El agua caliente del edificio nunca duraba más allá de las 5 p.m. Emma se vistió con su uniforme de trabajo. Los familiares pantalones negros y la camisa blanca que se habían convertido en una segunda piel durante los últimos 3 años. Normal. Necesitaba parecer normal. Cuando salió, Vincent había conseguido incorporarse un poco más, moviéndose con cuidado, pero con menos dolor que el día anterior. La mejora era visible, aunque sutil. «¿Café?», le ofreció Emma, dirigiéndose a la cocina. «Por favor», preparó una cafetera, reconfortada por la familiaridad de la rutina. Mientras se preparaba, fue a ver a los gemelos, que seguían durmiendo, con sus caritas tranquilas. Marco tenía el puño cerca de la boca. Lucía tenía la mano enrollada en el borde de la manta. «Se despertarán con hambre en unos 20 minutos», dijo Vincent con puntualidad. «Debería darles de comer antes de irme». «¿Puedo hacerlo?». Emma se volvió hacia él. «¿De verdad puedes? Porque ayer apenas podías sentarte». Vincent apretó la mandíbula. «Llevo 8 meses haciendo esto. Me las arreglaré». «¿Con 2 brazos sanos?». «Sí, con un brazo apenas funcional y una lesión en el hombro en proceso de curación». Emma sirvió 2 tazas de café y le llevó una a él. «Déjame ayudarte antes de irme. Por favor».
La palabra por favor pareció desarmarlo. Vincent asintió y aceptó el café con su mano buena. Gracias. Bebieron en silencio durante unos minutos, mientras el apartamento se iluminaba lentamente con la llegada del amanecer. Emma podía oír a sus vecinos empezar el día. La televisión de la señora Chen encendiéndose. Pasos en el apartamento de arriba. ¿A qué hora tienes que estar en el trabajo?, preguntó Vincent. A las 7, pero debería salir a las 6:30 para coger el autobús. Emma miró su teléfono, lo que nos da unos 45 minutos. Como si fuera una señal, Marco empezó a inquietarse. Emma se movió de inmediato y lo levantó con delicadeza. «Buenos días, travieso», murmuró mientras le cambiaba el pañal. «Vamos a cambiarte y a darte de comer». Sí, había mejorado en eso. El cambio de pañal fue rápido y eficiente. Marco la observaba con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre. Y Emma se encontró sonriendo a pesar de todo. «Tienes un talento natural», observó Vincent, viéndola calentar los biberones. «Estoy aprendiendo». Emma se acomodó en el sillón con Marco y le ofreció el biberón. Él lo agarró con entusiasmo, sujetándolo con sus manitas. Hay una diferencia. Lucy se despertó a continuación y Vincent intentó levantarla con su brazo bueno. Emma vio el destello de dolor en su rostro, rápidamente reprimido. «Déjame a mí», dijo Emma. «Termina tu café. Yo también le daré de comer». «Emma, Vincent, por favor. Así es más rápido y tengo que irme pronto». Ella lo miró a los ojos. «Déjame ayudarte». Él cedió y se recostó contra los cojines. Emma podía ver la frustración en cada línea de su cuerpo. Un hombre acostumbrado a ser capaz, ahora obligado a aceptar ayuda. Dar de comer a los dos gemelos requería coordinación. Emma aún estaba aprendiendo, pero se las arregló. Marco terminó primero y ella lo puso sobre su hombro para que eructara mientras Lucía seguía comiendo. La escena doméstica parecía surrealista. 3 días antes, la mayor preocupación de Emma había sido pagar a tiempo la factura de la luz. «Hay 4 biberones ya preparados en la bolsa», dijo Emma mientras hacía eructar al bebé. «Marco, solo tienes que calentarlos. Dales de comer cada 3 o 4 horas. Si parecen más inquietos de lo habitual, puede que les estén saliendo los dientes. Hay anillos que puedes refrigerar en el congelador». «Lo sé», dijo Vincent en voz baja. «Pero gracias». Emma cambió a los 2 bebés y los acomodó. Luego reunió sus cosas. Llaves, teléfono, cartera. En la puerta, se detuvo y se volvió para mirar la escena. Vincent en su sofá, 2 bebés en sus sillas de coche cerca. Todos ellos dependían de su silencio, su discreción, su capacidad para actuar con normalidad. «Volveré a las 3», dijo Emma. «Mi turno termina a las 2:30, pero voy a parar en la tienda a comprar provisiones. Necesitamos más pañales, leche en polvo y comida. ¿Qué quieres? Lo que creas conveniente. Hay dinero en efectivo en mi cartera». «Tengo dinero, Emma». La voz de Vincent era firme. «Usa mi dinero, por favor». Ella quería discutir, pero no tenía tiempo. «Está bien, no te acerques a las ventanas, no abras la puerta. Si pasa algo, no pasará nada. Estaremos aquí cuando vuelvas». Emma quería creerle. Salió del apartamento, cerró las 3 cerraduras y se quedó un momento en el pasillo, recuperando la compostura. Luego bajó las escaleras y salió a la fría mañana de noviembre. El trayecto en autobús hasta Brooklyn se le hizo eterno. Emma mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual, tratando de no pensar en los hombres de la noche anterior, ni en el hecho de que ahora estaba mintiendo descaradamente a todos sus conocidos. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Marisa. «¿Tomamos un café esta semana?». Emma lo miró fijamente durante un largo rato antes de responder. «Estoy muy ocupada con el trabajo». Pronto, otra mentira. Se estaban acumulando. El restaurante de Rosie tenía el mismo aspecto de siempre. El letrero de neón zumbaba y las ventanas estaban empañadas por el ajetreo del desayuno en el interior. Emma se ató el delantal en la trastienda, se miró una vez más en el espejo y salió por la puerta de la cocina con una sonrisa que no sentía. «Emma, estás viva», gritó Rosie desde detrás del mostrador. «¿Te encuentras mejor?». «Mucho mejor, gracias». Ahora le resultaba fácil mentir. Solo necesitaba descansar. «Bien,
Porque estamos a tope. La mesa 3 necesita que le rellenen las bebidas y la mesa 7 lleva 10 minutos esperando su pedido. Emma se sumergió en el ritmo del trabajo. Servir café, tomar pedidos, llevar platos, sonreír a los clientes. La rutina familiar debería haberle resultado reconfortante, pero en cambio se sentía como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, observándose a sí misma desde fuera de su propio cuerpo. Durante su descanso, Emma se sentó en el callejón trasero, no cerca de los contenedores de basura donde había encontrado a Vincent, pero lo suficientemente cerca como para seguir mirando en esa dirección, medio esperando ver sangre manchando aún el pavimento. Pero 3 días de lluvia lo habían lavado todo. Era como si nunca hubiera sucedido, excepto que había sucedido, y toda la vida de Emma había cambiado por ello. Sonó su teléfono. Número desconocido. El corazón de Emma se detuvo antes de darse cuenta de que no podía ser Vincent. Él no se arriesgaría a llamar desde un número rastreable. Dejó que saltara el buzón de voz. El mensaje era de un cobrador de deudas sobre sus préstamos estudiantiles. La vida normal, intrudiendo en su nueva realidad. ¿Estás bien, chica? Rosie apareció en la puerta, cigarrillo en mano, a pesar de las órdenes de su médico de dejar de fumar. Pareces distraída, solo cansada todavía, dijo Emma. Estaré bien. Rosie la estudió con esos ojos agudos que lo habían visto todo en 72 años de vida. Sabes, según mi experiencia, cuando alguien dice que está bien, normalmente no lo está. Rosie, no estoy fisgoneando. Solo digo que si necesitas hablar o si necesitas tiempo libre o lo que sea, aquí me tienes. Dio una calada a su cigarrillo. Eres una buena chica, Emma. Has pasado unos años difíciles. No dejes que lo que te preocupa te consuma. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Rosie. Ahora vuelve ahí dentro. La mesa 5 quiere más tarta. La tarde se hizo eterna. Emma no dejaba de mirar su teléfono, paranoica por si se perdía una llamada de emergencia de Vincent, aunque no tenía ni idea de cómo iba a ponerse en contacto con ella. Cada vez que se abría la puerta del restaurante, levantaba la vista, medio esperando ver a hombres con trajes oscuros haciendo preguntas. Pero no pasó nada. Era un turno normal de domingo por la tarde en el restaurante de Rosie. A las 2:30, Emma fichó la salida. Se detuvo en la bodega a 3 manzanas de su apartamento y compró pañales, leche en polvo, pan, huevos, queso, pollo y verduras, suficiente para alimentarlos a todos durante varios días. El cajero entabló una pequeña conversación sobre el tiempo y Emma respondió de forma automática. El camino hasta su edificio de apartamentos le pareció diferente ahora. Emma se encontró mirando por encima del hombro, fijándose en los coches aparcados en la calle, memorizando caras. El SUV negro de la noche anterior no estaba allí, pero eso no significaba gran cosa. Subió los 3 tramos de escaleras con las bolsas de la compra, cortándole las manos y buscó a tientas las llaves en la puerta. 3 cerrojos. Clic, clic, clic. «Soy yo», gritó Emma al entrar, para no asustar a Vincent. El apartamento estaba a oscuras, con las cortinas corridas. Vincent estaba en el sofá donde lo había dejado, pero ahora estaba sentado completamente erguido y tenía mejor color. Los gemelos estaban despiertos, jugando con peluches en una manta que Emma había extendido en el suelo. «¿Cómo ha ido?», preguntó Vincent inmediatamente. «Bien, normal. Nadie sospechó nada». Emma dejó la compra en la encimera. «¿Cómo estaban?» «Perfectos. Marco tuvo una pequeña crisis alrededor del mediodía, pero lo superamos». Emma se fijó en el tiempo pasado. «Nosotros». Vincent hablaba con sus hijos como si fueran socios en esto. A pesar de todo, eso la hizo sonreír. «He comprado provisiones», dijo Emma, empezando a desempaquetar. «Y comida de verdad. Pensé que probablemente deberíamos comer algo más que sopa enlatada». «No tenías por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo. No se puede curar con café y preocupaciones». Emma sacó el pollo. «¿Cómo tienes el hombro?» «Mejor. Hoy el dolor es más soportable. Déjame ver los vendajes». Vincent dudó, pero luego asintió. Emma se acercó al sofá con cuidado y le ayudó a quitarse la camisa. Sus manos estaban más firmes ahora que la primera noche, más seguras. La herida tenía buen aspecto. No había signos de infección.
Los bordes empezaban a cerrarse correctamente. «Estás curándote bien», dijo Emma, mientras le ponía vendajes nuevos. «En unos días podrás moverte con más libertad, y entonces podré marcharme. Salir de tu vida». Las manos de Emma se detuvieron. «¿Es eso lo que quieres? Es lo más seguro para ti». Terminó de colocar el vendaje y se recostó. «Quizás yo debería decidir qué es lo más seguro para mí». Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Quizás comprensión o reconocimiento. Emma no estaba segura. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Lucía empezó a inquietarse. Emma se acercó para cogerla en brazos y comprobar su pañal. «Hay que cambiar a alguien», anunció. «Marco, tú eres el siguiente». La rutina de cuidar a los gemelos proporcionó una distracción bienvenida de la tensión que se respiraba en la habitación. Emma los cambió a ambos, hablándoles suavemente, haciendo muecas que le valieron lo que podrían haber sido sonrisas o gases, pero ella prefirió creer que eran sonrisas. «Se te dan bien», repitió Vincent, observándola. «No paras de decir eso, porque sigue siendo cierto». Hizo una pausa. «A Sofía le habrías caído bien». Emma levantó la vista bruscamente. «Ya lo has dicho antes». «¿Por qué?» «Porque eres amable sin ser ingenua, fuerte sin ser dura, ves a las personas tal y como son y les ayudas de todos modos». La voz de Vincent era suave. «Sofía era así. Ella me veía tal y como era, con mis cosas buenas y mis cosas malas, y me quería de todas formas». «¿Lo terrible?», preguntó Emma con cautela. Vincent se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz estaba cargada de algo que Emma no sabía muy bien cómo definir. «Mi familia ha hecho cosas, Emma, cosas de las que no me siento orgulloso, cosas que eran necesarias para sobrevivir en nuestro mundo, pero eso no las hace correctas». «¿Has hecho tú esas cosas?» «Sí, sin vacilar, sin excusas. He tomado decisiones que mantuvieron a mi familia a salvo, que mantuvieron nuestra posición segura. He hecho daño a personas que nos amenazaban. He construido un imperio sobre cimientos que se derrumbarían bajo un escrutinio moral». Emma debería haber estado horrorizada. Una parte de ella lo estaba, pero otra parte, la parte que había visto a este hombre aferrarse a sus hijos mientras se desangraba, la parte que había visto con qué delicadeza los abrazaba, con qué ferocidad los protegía, esa parte entendía que las personas eran más complicadas que sus peores decisiones. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Emma. «Porque mereces saber a quién estás protegiendo. ¿Por qué te estás arriesgando?» Vincent la miró fijamente. «No soy un buen hombre, Emma. Nunca he fingido serlo, pero intento ser un buen padre, y ahora mismo es lo único que me queda». Emma acomodó a Lucia en su sillita para el coche y luego se volvió hacia Vincent. «Hace 3 días habría llamado a la policía inmediatamente. Habría hecho lo correcto y habría dejado que el sistema se encargara de ello. Pero he aprendido algo en los últimos años». «¿Qué es eso?» «Que el sistema no siempre protege a las personas. Que a veces lo correcto es en realidad lo fácil y lo difícil es lo que requiere verdadero valor». Emma se acercó. «Para mí no eres solo un criminal, Vincent. Eres un padre que casi se desangra tratando de proteger a sus hijos. Eres un hombre que perdió a la mujer que amaba y sigue luchando para darles una buena vida a esos bebés. Eso es lo que veo». La expresión de Vincent era indescifrable. «Tienes más fe en mí de la que merezco. Quizás, o quizás solo veo lo que Sofía vio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Vincent apartó la mirada primero, con la mandíbula apretada por una emoción que no quería o no podía expresar. Emma rompió el momento volviendo a la cocina. «Estoy preparando la cena. Una cena de verdad, con verduras y todo. Necesitas proteínas para curarte». «Emma, no discutas. Vas a comer comida de verdad». Ella le oyó exhalar, algo entre una risa y un suspiro. «Eres muy mandona. Alguien tiene que serlo, ya que está claro que eres pésima cuidando de ti misma». Emma cocinó mientras Vincent observaba el pollo con verduras asadas, sencillo pero nutritivo. La escena doméstica parecía surrealista. Hace 3 días, ella estaba sola en este apartamento, cenando cereales y viendo maratones de series antiguas. Ahora estaba cocinando para un jefe de la mafia y sus gemelos bebés.
La vida era extraña. Comieron juntos, Emma en el sillón y Vincent todavía en el sofá. Los gemelos jugaban en su manta, contentos por el momento. Afuera, el sol de noviembre se ponía temprano, pintando el apartamento con tonos naranjas y dorados. «Esto está bueno», dijo Vincent, y Emma pudo notar la sorpresa en su voz. «¿Esperabas otra cosa?» «Esperaba sopa enlatada. Tengo otras habilidades además de servir mesas», dijo Emma secamente. «Mi madre me enseñó a cocinar. Nada sofisticado, pero comestible. Háblame de ella, de tu madre». Era la primera vez en años que alguien le pedía a Emma que hablara de sus padres. La mayoría de la gente evitaba el tema. Les incomodaba el dolor, pero Vincent esperó, genuinamente interesado. «Era fuerte», dijo Emma lentamente. «Trabajaba turnos dobles en el hospital, pero siempre sacaba tiempo para mí. Solía cantar mientras cocinaba. Viejas canciones italianas que le enseñó su abuela. Es curioso en realidad. Era italiana estadounidense de segunda generación. Habría encontrado toda esta situación absurdamente irónica». Vincent sonrió levemente. «Parece maravillosa». Lo era. Los dos lo eran. Emma dejó el plato a un lado. «El conductor ebrio que los atropelló recibió 6 meses. 6 meses por destruir a toda mi familia. Salió en 4 por buen comportamiento. Debió de ser difícil de aceptar». «No lo he aceptado. No creo que lo haga nunca». Emma miró a los gemelos. «Pero al veros con Lucía y Marco, ahora entiendo por qué mis padres lucharon tan duro en ese coche. ¿Por qué mi padre me hizo irme para buscar ayuda en lugar de quedarme con ellos? Me protegieron hasta el final. Parecen haber sido buenos padres. Los mejores». La voz de Emma se quebró ligeramente. «Espero poder ser algún día la mitad de buena que ellos». «Lo serás», dijo Vincent con sorprendente certeza. «Ya lo eres en muchos aspectos». Emma no supo qué responder a eso. Se quedó de pie recogiendo los platos, necesitada de moverse. Mientras lavaba los platos, sintió la mirada de Vincent en su espalda. «¿Qué?», preguntó Emma sin volverse. «Estoy tratando de entenderte». «¿Qué hay que entender? Solo soy una camarera que tomó una decisión cuestionable. Eres más que eso». Vincent se movió en el sofá. «Tenías todo un futuro planeado. La facultad de medicina, ayudar a la gente, marcar la diferencia, y entonces la vida te lo arrebató. Pero en lugar de amargarte, sigues ayudando. Sigues viendo lo bueno en las personas. No entiendo cómo». Emma se secó las manos y se volvió hacia él. «¿Quieres saber la verdad? Yo tampoco lo sé. Quizás estoy compensando el no haber podido salvar a mis padres. Quizás estoy buscando un propósito en los lugares equivocados. O quizás…» Dejó la frase en el aire. «¿Quizás qué? Quizás algunos de nosotros estamos programados para ayudar, incluso cuando no tiene sentido. Incluso cuando es peligroso». Emma cruzó los brazos. «Mi madre solía decir que el mundo intenta endurecerte. Pero la verdadera fuerza está en mantenerte blando, mantenerte abierto, seguir creyendo que vale la pena salvar a las personas, incluso a personas como yo, especialmente a personas como tú». Emma lo miró fijamente a los ojos porque todavía tienes la oportunidad de cambiar y ser diferente por ellos. Señaló a los gemelos. «Vale la pena luchar por eso». Vincent se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «Nadie ha tenido tanta fe en mí desde que Sofía murió. Entonces no están mirando lo suficientemente cerca». El momento se prolongó entre ellos, cargado de cosas no dichas. Emma sintió algo cambiar en su pecho, algo peligroso y complicado que no podía permitirse sentir. Rompió el contacto visual primero y se movió para ver cómo estaban los gemelos. Ambos estaban somnolientos, luchando por mantener los ojos abiertos. «Alguien está listo para irse a la cama», dijo Emma, agradecida por la distracción. Se pusieron con la rutina de la noche: darles de comer, cambiarlos, preparar los biberones para la noche. Vincent observaba a Emma trabajar, ofreciéndole consejos de vez en cuando, pero sobre todo limitándose a observar. «Lo tienes controlado», dijo mientras Emma acomodaba a Lucía en su sillita. «La rutina. Yo todavía voy improvisando, como todos los padres». Emma se detuvo al oír eso. Algo cálido se extendió por su pecho. Vincent la estaba incluyendo en esto,
no solo como una ayudante temporal, sino como algo más. Debería haberla asustado. En cambio, le pareció bien. Mientras los gemelos se quedaban dormidos, Emma se dio cuenta de lo silencioso que estaba el apartamento. Solo se oía su respiración y la de Vincent, y los suaves sonidos de los bebés durmiendo. De repente, le impactó la intimidad del momento. Esa domesticidad forzada, esa inesperada colaboración. Emma, dijo Vincent en voz baja, ven a sentarte. Ella dudó, pero luego se acercó al sillón y se acurrucó con las piernas recogidas. Vincent había cambiado a una posición más cómoda, y era evidente que el hombro le molestaba menos que antes. Tengo que contarte algo, dijo, sobre la noche en que me encontraste. Emma sintió un nudo en el estómago. De acuerdo, los que vinieron a por mí no eran enemigos al azar. Fue una emboscada planeada por alguien de mi círculo más cercano. Vincent hablaba con voz controlada, pero Emma podía percibir la ira que se escondía tras ella. Alguien en quien confiaba reveló mi ubicación, mi ruta, todo. ¿Sabes quién? Tengo sospechas, pero hasta que no las confirme, no puedo contactar con nadie de mi organización, lo que significa que estamos más aislados de lo que pensaba inicialmente. ¿Cuánto tiempo tardarás en confirmarlo? No lo sé. Vincent la miró a los ojos, lo que significa que podríamos estar aquí más de unos días, y necesito que entiendas lo que eso significa, el riesgo que estás corriendo, el peligro en el que te encuentras. Emma asimiló la información. Más tiempo, más riesgo, más mentiras que mantener. Debería haberse enfadado. En cambio, se sintió extrañamente tranquila. Lo entiendo, dijo Emma simplemente. ¿De verdad? Porque una vez que se den cuenta de que estoy viva, una vez que empiecen a buscar en serio, encontrarán conexiones. Interrogarán a todos los que estaban cerca de ese callejón. Interrogarán a Vincent. Emma se inclinó hacia adelante. Lo entiendo, y sigo aquí. Él la miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Por qué? Llevo 3 días preguntándome eso. Emma sonrió levemente. Creo que es porque, por primera vez desde que murieron mis padres, siento que estoy haciendo algo importante, algo más grande que simplemente sobrevivir. Esto podría hacerte daño o algo peor. Lo sé. Entonces eres muy valiente o muy tonta. Probablemente ambas cosas. Emma se levantó y se acercó a la ventana. Miró a través de la cortina hacia la calle. Ese SUV negro. ¿Ha vuelto? Vincent se tensó de inmediato. ¿Dónde? 2 edificios más abajo. Lleva ahí unos 10 minutos. Vincent intentó levantarse y Emma se apresuró a detenerlo. No te levantes, yo vigilaré. Se colocó en un lugar desde donde podía ver sin ser vista. El motor del todoterreno estaba en marcha y se veía el humo en el aire frío. Nadie salió, pero podía ver sombras moviéndose en el interior. Al menos 2 personas. Están ahí sentados, informó Emma en voz baja. No se mueven, están observando el edificio. La voz de Vincent era tensa, viendo quién entra y sale. ¿Deberíamos? No, no hacemos nada. Actuamos con normalidad. Si mañana vas a trabajar como de costumbre, si nada cambia en tu rutina, no tendrán motivos para sospechar de este apartamento. El corazón de Emma latía con fuerza. Y si deciden registrarlo de todos modos, entonces nos ocuparemos de ello. El todoterreno permaneció allí otros 20 minutos antes de marcharse por fin. Emma lo vio desaparecer tras la esquina y luego cerró la cortina por completo. Se han ido, dijo. Por ahora Vincent había conseguido sentarse más erguido a pesar de sus protestas. Emma, debes saber que si vienen aquí, si me encuentran, tienes que actuar como si no lo supieras, como si yo te hubiera obligado a ayudarme. No voy a hacerlo, es la única forma de mantenerte a salvo. He dicho que no. La voz de Emma era firme. Estamos juntos en esto. No voy a traicionarte para salvarme a mí mismo. Eso es exactamente lo que debes hacer. Pues no lo haré. Emma se acercó, con la frustración a flor de piel. Deja de intentar protegerme alejándome. Deja de actuar como si yo no pudiera tomar mis propias decisiones sobre mi seguridad. Soy una mujer adulta, Vincent, y he decidido ayudarte. Eso lo incluye todo. El riesgo,
el peligro, todo. Se miraron fijamente, ambos respirando con dificultad. La tensión en la habitación se había transformado en algo diferente, algo eléctrico y peligroso. «Eres imposible», dijo Vincent finalmente. «Y tú también». A pesar de todo, del peligro, del miedo, de lo absurdo de su situación, Emma se encontró luchando por no sonreír. Vincent parecía tener el mismo problema, con las comisuras de los labios temblando. «Somos una pareja y media», dijo. «Una camarera y un jefe de la mafia». Es como una mala película. A Sofía le encantaban las malas películas. Me obligaba a verlas con ella, insistiendo en que eran tan malas que resultaban buenas. La expresión de Vincent se suavizó al recordar. Yo me quejaba cada vez, pero habría visto cualquier cosa con tal de verla sonreír. «La querías mucho». «Sí, la quiero». Vincent miró a sus hijos dormidos. «Ella me lo dio todo. Amor, familia, esperanza de que pudiera ser mejor de lo que era al nacer. Y luego se fue, y yo me quedé tratando de averiguar cómo ser todo lo que ella era para estos dos». Emma se sentó en el brazo del sofá, más cerca de Vincent de lo que había estado desde aquella primera noche. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Esos bebés están queridos y cuidados. Eso es lo que importa. Con tu ayuda, no podría haberlo hecho sin ti. Habrías encontrado la manera. Eres lo suficientemente terco», dice la mujer que no me deja protegerla, asumiendo la culpa si nos pillan. Ahora estaban cerca. Lo suficientemente cerca como para que Emma pudiera ver los destellos dorados en los ojos oscuros de Vincent, la tenue cicatriz en su mandíbula, el cansancio que iba más allá de las lesiones físicas. Y Vincent la miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. «Emma», dijo en voz baja, «no lo hagas». Emma se levantó bruscamente y se alejó. «Sea lo que vayas a decir, no lo hagas. No sabes lo que iba a decir. Puedo imaginarlo. Y es una mala idea». Emma se abrazó a sí misma. «Estás vulnerable, herido, agradecido por la ayuda. Yo estoy sola y busco un propósito. Eso no es. No podemos». «¿Qué?» «No puedes confundir esta situación con algo que no es». Emma se obligó a mirarle a los ojos. «En unos días o semanas estarás curado. Te irás, llevarás a tus hijos a un lugar seguro, volverás a tu vida y yo volveré a la mía. Así es como tiene que terminar esto. Y si no quiero que termine así, entonces no estás pensando con claridad». Pero la voz de Emma carecía de convicción. Vincent la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Probablemente tengas razón. Sé que tengo razón». Pero ninguno de los dos parecía convencido. El resto de la noche transcurrió con una cortesía cautelosa. Ambos evitaban hablar de lo que era evidente. Emma se preparó para irse a la cama. Vincent se acomodó en el sofá. Los gemelos dormían plácidamente. Todo era normal, todo estaba bien, excepto que nada estaba bien y ambos lo sabían. Mientras Emma yacía en su improvisada cama en el suelo mirando al techo, no podía dejar de pensar en la forma en que Vincent la había mirado, la forma en que ella había querido acercarse en lugar de alejarse. Esto era peligroso en aspectos que no tenían nada que ver con hombres en todoterrenos o el crimen organizado. Era el tipo de peligro que comenzaba en el pecho y se extendía hasta consumirlo todo. Y Emma no tenía ni idea de cómo protegerse de él. Desde el sofá, la voz de Vincent llegó suavemente a través de la oscuridad. «Emma, sí, gracias por todo. Ya me has dado las gracias. Lo sé, pero necesitaba decirlo otra vez». Emma cerró los ojos, luchando contra la calidez que se extendía por su pecho. «Duerme un poco, Vincent. Tú también». Pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche. Yacían en la oscuridad de ese pequeño apartamento. Dos personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles, tratando de ignorar la conexión que crecía entre ellos. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo interminable. En algún lugar, la gente buscaba a Vincent Moretti, pero en el apartamento 3C solo se oía el sonido de la respiración, la suave presencia de los bebés dormidos y dos corazones latiendo en cuidadosa sincronía.
lo admitieran o no. Pasaron 2 semanas de cuidadosa rutina. Vincent se recuperaba poco a poco y su hombro recuperaba fuerzas. Emma seguía trabajando en Rosie's, manteniendo la normalidad mientras su corazón permanecía en el apartamento 13 con el hombre y los bebés que lo habían cambiado todo. Una noche, tarde, el teléfono de Vincent finalmente sonó. Era Tony, su segundo de a bordo más confiable. Jefe, encontramos al traidor. Está todo bajo control. Ahora estás a salvo. Vincent exhaló el alivio que había estado conteniendo durante semanas. Los arreglos están listos cuando usted lo esté. Una casa segura en Connecticut. Identidades limpias para la transición. Emma escuchó desde la cocina, con un nudo en el estómago. Era el momento que sabía que iba a llegar. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Vincent encontró a Emma mirando por la ventana. «Tengo que irme mañana», dijo en voz baja. «Lo sé». La voz de Emma era firme a pesar de que se le partía el corazón. «Ven con nosotros». Ella se volvió, sorprendida. «¿Qué? Ven con nosotros. Ayúdame a criarlos. Forma parte de nuestras vidas». Vincent se acercó. «Estas últimas semanas no me había sentido tan vivo desde Sofía. Los gemelos te necesitan. Yo te necesito. Vincent, no puedo». «¿Por qué no? ¿Qué te retiene aquí? Un trabajo sin futuro, la deuda estudiantil o tal vez…» Le acarició la cara con delicadeza. «Tal vez te da miedo querer algo real». A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sé que es una locura, pero las mejores cosas suelen serlo». Miró a los gemelos dormidos y luego volvió a mirar a Vincent. Sus padres le habían enseñado que el amor significaba arriesgarse, que ir sobre seguro no era realmente vivir. «De acuerdo», susurró Emma. «De acuerdo, sí». Vincent la besó entonces, con suavidad, prometedor, lleno de esperanza por un futuro improbable. Emma empujaba el cochecito por su barrio de Connecticut. Lucía y Marco balbuceaban alegremente. Vincent caminaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura. El pasado por fin aflojaba su agarre. Ella se había vuelto a matricular en la Facultad de Medicina Online. Él había dejado de lado el liderazgo activo y se dedicaba a la consultoría a distancia mientras se centraba en la familia. No era perfecto, el peligro aún acechaba en los márgenes, pero estaban construyendo algo real, una familia forjada en circunstancias imposibles. «¿No te arrepientes?», preguntó Vincent, observándola sonreír a sus hijos. Emma pensó en aquella noche lluviosa en Brooklyn. La elección que lo cambió todo. Ni una sola vez. Algunas historias de amor comienzan en la oscuridad, pero aún así pueden encontrar su camino hacia